Y no lo puedes negar porque efectivamente, ¿cuáles son las grandes propuestas? Bueno, el arminianismo como tal, a ver, el arminianismo como tal, que toma su grande fuerza en el mundo evangélico, lo toma en el pentecostalismo. Y el pentecostalismo está en pininos teológicamente a los grandes legados del calvinismo que ya tienen 600 años. Yo, por ejemplo, llevé a Michael Orton en las Asambleas de Dios. Es un teólogo que empieza por ahí la teología sistemática de Michael Orton. Se ha sumado Roger Olson, pero seamos honestos, o sea, no estoy echándole tierra a las propias convicciones que yo tengo, pero seamos honestos. No va a aparecer un día alguien y me oye, ¿sabes qué? Rechaza el pecado original, rechaza el protestantismo clásico. Ok, voy a rechazarlo. ¿Qué me ofreces? No, nada. No, papá, no funciona así, no. Entonces vuelvo y repito, estos no son movimientos como tal que se gesten dentro de una cosmovisión cristiana o dentro de una asamblea o dentro de un... No, son movimientos de una persona. Ken Wilson por allá sacó una tesis. Está bien que saque una tesis, ¿no? Pero de ahí a que quieras meter a la iglesia, eso es difícil, papá, porque nosotros como individuos tenemos que reaccionar y corresponder a la realidad con argumentos. Entonces me dices, oye, ya no creas en el pecado original, pues te cargas toda la martiología. A ver, desarrolla una nueva martiología. Escribe una teología sistemática. Miren ustedes, por ejemplo, este señor, este sí era pelagiano, para que vean, se llamaba Charles Finney. Charles Finney, tremendo pelagiano, salió de los presbiterianos él, y lideró un avivamiento en Estados Unidos, creo que fue el segundo gran avivamiento de Estados Unidos. Él sí era un tremendo pelagiano, pero él sí escribió una teología sistemática. Un basurero, pero la escribió. ¿Por qué? Porque sabía que para poder ganarte un espacio dentro justamente de sus grandes movimientos teológicos, tienes que proponer algo. O sea, no es nada más como decir que se jode el calvinismo porque dicen que los bebés son electos para el infierno. Ok, está bien. Ok, está bien, ¿no? Los bebés están electos para el infierno, no te gusta, emocionalmente es destructivo. Ok, ¿qué propones? No propongo nada. Pues ahí está el problema, papá. Ese es el problema de fondo, ¿no? Ese es el problema de fondo. Según John Wesley, las criaturas, los bebés nacen con culpa o solo tienen las consecuencias del pecado. Nosotros los wesleyanos creemos en la depravación total del hombre. Si los hombres están depravados, no pueden corresponder al evangelio, tal cual. No pueden. Por lo tanto, los arminianos desarrollaron la teología de la gracia previniente. Dios habilita al creyente con una gracia universal para que pueda responder al evangelio, porque los hombres están muertos en sus delitos y pecados. Es básicamente lo mismo que cree el calvinista. Básicamente el calvinista dice que el hombre es regenerado previamente. Algunos, no todos. El hombre es regenerado previamente para que pueda tener fe. ¿No? Por acá entró Jorge el Jarioso y dice, los bautistas no estamos obligados a ser calvinistas y menos arminianos. Vas a tener un panel sin equilibrio. Ese es el problema. ¿Lo ven? La mayoría de los bautistas del sur, que ahorita andan con esta tontería del provisionismo, son parte de movimientos soloístas. Dice, los bautistas no estamos obligados a ser calvinistas. Son soloístas y no tienen una correspondencia con los grandes movimientos o los grandes pensamientos que le han dado forma al protestantismo. Y sí, tú no estás obligado a creer nada de esto, ni tener correspondencia con ninguno de estos grandes movimientos, pero tampoco te puedes quejar de que se te ponga el mote que eres un tremendo soloísta, es un tremendo reconstruccionista. Estos movimientos del siglo XIX, siglo XVIII y XIX, cuando les pegó bien durísimo la modernidad, estos movimientos que nacieron en esa convulsión, ¿no?, de la modernidad, tiraron al reconstruccionismo. ¿Y qué era el reconstruccionismo? El reconstruccionismo básicamente es manda al carajo a todo. Nosotros somos los que te vamos a explicar, ¿no? O sea, básicamente es como le encontramos el hilo negro y a partir de nosotros es que se recupera la verdad. Así tal cual. Y ahí surgen, por ejemplo, Testigos de Jehová, siglo XIX, Testigos de Jehová, donde obviamente el asunto de las profecías, aquí surgen los adventistas, aquí surgen los dispensacionalistas, aquí surgen los mormones, y ahí surgen también estos reconstruccionistas bautistas. Entonces vuelvo y repito, a mí estos tíos no me convencen, no es que no pueda tomar en cuenta sus argumentos, vamos a suponer que yo les doy el visto bueno a sus argumentos, ¿no? Y que sí, que los niños nacen sin la culpa federal, sí, pero ¿qué propones? O sea, yo que me estoy interesado en la teología, digo, ok, voy a hacerme provisionista. ¿Cuál es la forma de pensar de los provisionistas respecto a la eclesiología, respecto a la soteriología, respecto a la martiología, respecto a la neumatología? ¿Cómo es su teología dogmática? ¿Cómo es su teología pastoral? ¿Cómo es su teología sistemática? No tiene nada, gente. Entiéndanlo, no tiene nada. Es una moda. Por ejemplo, William Craig. William Craig ahora anda rebancando el monotelismo, una doctrina condenada
en los concilios ecuménicos que defendieron la cristología. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque él quiere. La mayoría de las confesiones ya están estructuradas. ¿Por qué lo hace? Pues porque él, con su conocimiento, siente que se las puede comer ardiendo. No va a escribir ni una teología sistemática, simplemente lo hace para tratar de ser coherente en sus debates con respecto a la defensa de la Trinidad con los musulmanes. Entonces, yo siempre digo, háganse confesionales. ¿Eres bautista? Sé un bautista confesional, particular o reformado. Pentecostal, pues la tienes más difícil, ¿no? Porque el pentecostalismo nunca ha sido un movimiento confesional como tal. Se agrupa en puntos muy, muy cardinales, muy principales, pero como tal no son movimientos confesionales, son movimientos experienciales. Le apuntan a la experiencia como punto o eje, ¿no? Sobre el cual pivotean. Entonces, a mí los reconstruccionistas, la verdad es que son lo más flojito que hay. Y si a estos reconstruccionistas los que agarran los católicos romanos y los quieren ver como referente o como el arquetipo de lo que es el mundo evangélico, ¿no? ¿Por qué? Porque son soloístas, porque su eclesiología rompe con 2000 años de tradición, porque se oponen a los credos, porque rechazan a los padres de la iglesia, porque su quehacer teológico prima la experiencia, porque no tienen un equilibrio, sacramentalmente son flojísimos, no creen en los sacramentos. O sea, sí, estos son la radicalización de Zwinglio. Y ahí están cuaqueros, adventistas, hermanos libres, los Shakers, algunos bautistas del sur como los que es Leighton Flowers, provisionistas. Ahí están todos esos manes, ¿no? Esos reconstruccionistas. Y yo no estoy metido en esa vaina, ¿no? Y algunos arminianos también están ahí metidos. Dice Pacheco, el adventismo es muy fuerte en la teología. No, estás equivocadísimo, papá. El adventismo es reconstruccionista. El adventismo es soloísta. El adventismo nace también dentro de esas grandes convulsiones del siglo XIX. Son sabadólatras, o sea, algo que ya la historia de la iglesia determinó, ¿no? Lo recuperan nuevamente y lo venden como teología. O sea, sabadólatras, hazme tú el bendito favor, judaizantes, no andan que no pueden comer cerdo, todas esas estupideces. Vuelven a recuperar nuevamente el asunto de los profetas, tienen a Elena White a la par justamente de las escrituras. Y toda su visión básicamente gira en cortar con el nexo eclesiológico. Rompen con la iglesia católica, pero rompen con la catolicidad. Entonces, que tienen fuerte teología, no saben lo que es tener una fuerte teología. Esta gente piensa que tener fuerte teología es citar textos, lanzar textos, porque los soloístas son así. Mientras más textos te dan de la Biblia, piensan que más fuertes son. No es dar textos de la Biblia, es tener un sistema holístico, coherente, que puede integrarse justamente en una teología sistemática, pastoral, dogmática. No tiene nada de eso. ¿Cuál es la visión, por ejemplo, neumatológica de los adventistas? Y ahí vas a ver que chuparon de aquí, chuparon de acá y chuparon de acá, porque no tienen ellos un propio desarrollo. No lo tienen, esa es la realidad. Son testigos de Jehová, básicamente son testigos de Jehová. Ahí tienen esa estupidez, ¿no? De que Jesucristo entró en 1914 al santuario y todas esas payasadas que se inventaron, que fueron innovaciones teológicas. En la teología estas cosas se conocen como innovaciones teológicas, novum teológico. Innovan teológicamente. A ver, resucitan una herejía ya condenada, la empaquetan en nuevos términos y la venden al público. ¿Qué pasa? Los testigos de Jehová te resucitaron básicamente el arrianismo, papá. Te lo envolvieron en una basura y te lo venden al público. Los mormones, su politeísmo, su triteísmo, ¿no? Su politeísmo literalmente. Lo resucitan, lo envuelven en unas nuevas categorías y te lo venden. Los adventistas, pues toda la sabadolatría judaizante, ¿no? Y todas esas cochinadas, siempre tratando de justificar lo que la iglesia católica se equivocó. Rompen no con el catolicismo, rompen con la catolicidad. Los uniciburros, ¿qué te dicen los uniciburros? Son sabelianos. Los uniciburros rompen con la tradición de los grandes concilios, rompen con la cristología, rompen con todo el desarrollo teológico de la iglesia, rompen con la catolicidad. Y luego te dicen, no, es que nosotros no podemos ir con el catolicismo romano. No, papá, es que ni siquiera distingues entre catolicismo romano y catolicidad. Estás en pañales y lo dicen, tenemos gran teología. Eres un basurero, realmente eres un Frankenstein. Teología robusta la tiene el calvinismo. Luteranismo tiene buena teología, aunque el luteranismo se mantiene mucho al margen, de forma especulativa, con algunos temas, para no meterse justamente en estos debates. Pero el luteranismo se ganó un lugar dentro de los grandes movimientos teológicos. Y vuelvo y repito, para quien diga, nosotros los provisionistas creemos lo mismo que los ortodoxos. Papá, pero ese es un argumento pésimo, porque los ortodoxos no tienen desarrollo teológico, se quedaron básicamente en la Baja Edad Media. En la Baja Edad Media se quedaron.
Le tienen miedo a las ciencias bíblicas. Es más, que en la Comisión Pontificia de la Iglesia Católica, que se levantó justamente para hacerle frente a las ciencias bíblicas, tuvo que cerrar porque no sabían cómo interactuar con eso. El sílabus de errores de la Iglesia Católica que se enfrentaba al modernismo ya no aplica. Ahora tienes a Flante Espíritu y no Flante Espíritu, y tienes el desarrollo justamente de Benedicto para integrar las ciencias bíblicas. ¿Por qué? Porque el método histórico crítico y no quedarse. ¿Qué pasa? Pregúntale tú a un ortodoxo sobre el método histórico crítico. El que los ortodoxos crean en un mentado pecado ancestral demuestra que nunca tuvieron desarrollos teológicos, nunca tuvieron iluminación, nunca tuvieron modernidad, nunca se enfrentaron a los grandes problemas que se enfrentó Occidente. Y el catolicismo viene desfasado. El protestantismo, por excelencia, son los grandes capos, ¿no? El mundo evangélico en general es arminiano y en un gran porcentaje es pentecostal. El pentecostalismo ha sido visto por muchos como una suerte de recuperación mística de los grandes movimientos místicos. Teológicamente el pentecostalismo puede beber de las diferentes corrientes. El asunto es que el pentecostalismo es dispensacionalista, la mayoría de ellos, ¿no? Otro de los grandes desastres de la modernidad, otro de los grandes desastres de la visión convulsiva de la modernidad, y muchos de ellos son ultrafundamentalistas. O sea, su visión fundamentalista no es mantenerse en los fundamentos, ¿no?, de la inerrancia, de la resurrección. No, son fundamentalistas moralmente. Y el punto de inflexión de ellos no es la teología fundamentalista, no, son moralistas. O sea, ellos se dan a conocer básicamente no porque te puedan explicar en qué consisten esos grandes fundamentos. No, la mayoría de las grandes iglesias evangélicas no saben. No saben, por ejemplo, qué es la inerrancia, en qué consiste, cuál es la diferencia de inerrancia e infalibilidad. No saben estas cosas, ¿no?, que se defendieron como los fundamentos. Pero sí saben que no tomar, no fumar, no beber, no ir al cine, no tatuarse, esas son cosas que te hacen cristiano. Entonces, el mundo evangélico pentecostal es, en última instancia, fundamentalista en la moral. Y ese es el distintivo que ellos tienen, ¿no? Y es triste. Es triste porque deberían ser mucho más fuertes teológicamente, pero le tiraron básicamente al asunto moral. Y lo entiendo porque son como microutopías que surgieron en la modernidad. Las microutopías básicamente en que consisten es crear un grupo que tenga sentido de identidad y pertenencia, y en ese grupo, en ese sentido de identidad y pertenencia, hay reputación, se aplauden entre ellos. ¿Qué pasa? Que cuando alguien viene fuera del grupo y los contraria, ellos mismos crearon el mote de eres mundano, eres carnal, eres secular, eres libertino. Ahí está el pastor perro, el pastor perro, que no es pastor, que por cierto, él pertenecía a una iglesia de apóstoles y profetas, y el apóstol lo echó a patadas de Guatemala porque es de Guatemala. No es pastor de nada, ese tío pasa 15 horas sentado porque está enfermo y su esposa lo mantiene. Es el clásico, es la epítome de lo que estoy diciendo. Sandes es otra representación, ¿no? Ese viejillo San Casmiadas es otra representación justamente de lo que estoy diciendo. Esos tíos básicamente gerenciaron el mundo evangélico no sé, por décadas. Lo gerenciaron hasta ese punto, ¿no? Hasta el punto de que ellos determinaron quién era cristiano y quién era cristiano basado en esos compromisos que ellos tienen con el no toques, no palpes, no gustes, no pruebes. Entonces, mi recomendación, si usted va a ser pentecostal, hágase confesional, adhiérase a la confesión belga, que es la más pastoral. ¿Sabes cuál es el problema? Que la mayoría de los pentecostales son arminianos. Ese es el problema de los pentecostales. Que gran parte del pentecostalismo lo que hizo fue crear un objeto de sagrado en el calvinismo. Entonces, ¿qué pasa? Tú platicas, por ejemplo, con un pentecostal que no tiene formación. El pentecostal no sabe qué es un luterano, no sabe qué es un anglicano, qué cree un anglicano, qué es una epiblesis, qué es la unión sacramental, qué es la presencia real. Esas cosas a él no le importan. A él le enseñaron que el objeto de sagrado con el que tenía que competir es contra el bautista calvinista. Por eso pentecostal y bautista, la década pasada y la década antepasada siempre han estado en pique.